Saben, hace tiempo empecé un anime muy bueno. Va sobre un chico que es transportado a otro mundo después de que saliera del supermercado y tiene cositas. Curiosamente el primer capítulo inicia en la cuarta temporada, lo cual no tiene sentido, pero hey, está bueno, yo se los recomiendo, deberían verlo. Ya en serio, están buenos los memes que han sacado sobre esta situación, con Subaru saliendo del supermercado y apareciendo en la cuarta temporada. Y es que, amigo, pasaron cosas muy locas, pobre Subaru, todo lo que tuvo que pasar en el último capítulo. Cómo lo lanzaban por las escaleras una y otra vez, no sabemos quién lo lanzaba, pero la forma en la que caía era bastante dolorosa y hoy tenemos que hablar sobre todo lo que ha pasado en los últimos capítulos. La última vez que hablamos de Re:Zero habíamos quedado en el capítulo 4 de la cuarta temporada, así que hoy vamos a hablar del capítulo 5 al 8, porque hay cositas que hay que tener en cuenta, hay pequeños detallitos, pequeñas pistas que podrían ayudarnos a comprender qué es lo que va a suceder con esta historia. Tras solucionar el primer acertijo, tras pasar la primera prueba, Subaru se encontró con un nuevo muro, un muro llamado Raid Astria, también conocido como el hombre del palo. Un sujeto muy habilidoso al cual solo pudo vencer Emilia gracias a su inocencia y a su sinceridad. El problema es que para poder avanzar tienen que vencerlo todos y no hay forma de que los demás puedan hacerle daño a ese loco. A Julius lo destrozó por completo tanto física como mentalmente y con respecto a los demás pues prefirieron retirarse porque no tenían nada que hacer contra un monstruo como ese. Y es esta prueba la que los ha tenido varados en los últimos capítulos, no saben cómo vencer a Raid y no ayuda mucho que no puedan escapar de la atalaya sin antes haber completado todas las pruebas. Lo cual parece una tarea imposible porque aparentemente nadie había podido tan siquiera llegar a la primera etapa, es decir, a la biblioteca. Ni siquiera a la propia Shaula. Entonces, la situación en la que se encuentran no es la mejor y adicional a eso, pues Shaula les reveló que hay 4 normas que cumplir si es que quieren salir con vida de ese lugar. En primer lugar, está prohibido salir sin terminar las pruebas. En segundo, no pueden ir contra las reglas de las pruebas. En tercero, no pueden ser irrespetuosos con la biblioteca. Y por último, no pueden destruir la torre para facilitar su escape. Si incumplen cualquiera de esas normas, Shaula automáticamente se convertirá en una máquina de matar y obviamente los asesinará, tal como sucedió al inicio del arco. Ni siquiera la promesa que le hizo a Subaru puede evitar que les haga daño porque es algo que la sobrepasa por completo. No se trata de un contrato como el que hacen los espíritus artificiales como Beatriz, sino más bien es algo que le hicieron a ella, tal vez algún hechizo o yo qué sé, no se ha revelado del todo, no sabemos mucho sobre Shaula ni sobre los demás héroes que participaron en el gran cataclismo para tener a Satela, así que por ahora lo único que pueden hacer los protagonistas es no romper las reglas. El dilema aquí es que superar las pruebas podría llevarles décadas o incluso siglos, tal vez milenios, no lo sabemos. A Shaula no le molesta estar acompañada durante todo ese tiempo. El propio Subaru siente lástima por ella cuando ve su sonrisa al decirle todas estas cosas, que puede tomarse el tiempo que quiera. Y hasta cierto punto es entendible porque es una mujer que lleva 400 años viviendo sola en ese lugar. Y que tras todo ese tiempo finalmente aparezca la persona que más ama, su supuesto maestro, es motivo de alegría para ella y es normal que no quiera que esta persona desaparezca tan rápido. El tema con esto es que no sabemos exactamente cómo funciona el tiempo en la torre, es decir, técnicamente Shaula es humana, o eso es lo que nos dan a entender, por lo que no se explica cómo ha logrado vivir tantos años. Tal vez al estar en la torre, las personas no envejecen y por eso es que Shaula le dijo a Subaru que podía tomarse todo el tiempo que quisiera. Esa es una posibilidad. La otra es que Shaula no sea humana y sea una especie de humano artificial o un experimento por parte del verdadero sabio, es decir, de Flugel o de otro personaje, eso no lo sabemos. Lo importante es que Shaula les explica las normas, ella misma les dice que si las incumplen perderá el control de su cuerpo, pero aquí también hay cierto grado de misterio porque Anastasia Eridna dice que podría haber una quinta norma. Shaula lo niega de inmediato, pero no descartamos que sea así, puede que sea una especie de regla oculta, una que la propia Shaula desconozca. Sea como sea, y en vista de estas advertencias, las únicas opciones que tienen los protagonistas para escapar de la atalaya son dos: o vencen a Shaula en caso de que se vuelva loca, o superan todas las pruebas. Ambas opciones son difíciles y ciertamente no sabría decirte cuál es la más sencilla. Tal vez matar a Shaula, pero viendo lo fácil que resulta para ella reventar cabezas, no estaría tan seguro. Además de que no veo a Subaru tomando esa opción. Hasta cierto punto empatizó con Shaula, con su soledad, por lo que no creo que sea tan cruel como para asesinarla.
Por lo tanto, la única opción que le queda es superar las pruebas, y para poder superarlas tiene que reunir la mayor cantidad de información posible, información que puede encontrar en la biblioteca, en los libros de la muerte, pero el dilema con esto es que leer uno de esos libros podría freír el cerebro, que es lo que estuvo a punto de pasarle cuando leyó el libro de Typhon o Tifón o como se pronuncia ese nombre. Estuvo interesante conocer el pasado de esa bruja y tiene sentido que se nos hable de ella después de saber que la que estaba enterrada en Priestella era justamente ella. Y con estos recuerdos podemos entender que las brujas no es que sean malas per se, sino más bien son corrompidas por la autoridad que les llega por Wi-Fi, o al menos eso es lo que yo entendí, porque nos explica si las brujas surgen de manera espontánea, algo así como cuando a Reinhardt le llegan las bendiciones por Wi-Fi, o si por el contrario nacen siendo brujas, que yo creo que es más como lo de Reinhardt, que de la nada les llega la autoridad o despiertan sus poderes o lo que sea, porque tal y como vimos aquí, Typhon antes de convertirse en bruja parecía ser una chica común y corriente, pero cuando empezó a cuestionarse el sentido de la justicia, lo que era bueno y lo que era malo, fue allí cuando su visión del mundo comenzó a distorsionarse y, claro, terminó matando a todo el mundo. Por lo que tengo entendido, con la mayoría de brujas pasa esto. No es que sean malas, sino que en sus intentos por salvar el mundo de lo que ellas creen está mal, terminan causando todo tipo de catástrofes. Desconozco si se puede evitar que sigan haciendo brujas, que las autoridades sigan rotando de persona en persona, lo cual dudo porque así como la bendición del santo de la espada que le cae a cualquier astria, me imagino que le va a seguir cayendo a más gente con el paso de los años, por lo que podríamos interpretar la existencia de las brujas como simples desastres naturales que tienen que pasar sí o sí cada cierto tiempo. En resumen, el concepto de los libros de la muerte está interesante, no solo porque nos permita conocer los recuerdos de personajes que ya están muertos, sino porque nos plantea muchas preguntas. Si lo que quieren es ayudar a Rem o a Anastasia, exactamente ¿qué libro deberían leer? ¿Qué persona deberían haber conocido para encontrar la respuesta a sus problemas? Es muy complicado, además de que la biblioteca no está organizada por orden alfabético, ni por fecha, ni por nada realmente. Bueno, probablemente sí esté organizada, pero debe ser por algo que solo conozca el creador de dicho lugar. Eso por un lado, y por otro, nadie sabe cómo es que llegan los libros a la biblioteca. Si asesinaran a alguien dentro de la torre, la pregunta que se hacía Meili, ¿su libro aparecería de inmediato? Esa es una muy buena pregunta y podría explicarnos qué es lo que sucedió en el último capítulo, pero todavía no hablaremos sobre eso. Primero hay que hablar sobre otros temillas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con Julius. A ese pobre hombre le dieron una paliza, lo humillaron delante de su señora, y gracias a eso pudimos conocer un poco más sobre él. Nos enteramos de que en lugar de sentir rechazo por Subaru cuando se presentó frente al Consejo de Ancianos, lo que sintió en ese momento al verlo declarar quién era y qué era lo que quería hacer, fue admiración, fue respeto. Se conmovió por su actitud y la razón por la que lo golpeó, por la que le dio esa paliza frente a todo el mundo, fue para que los demás no intentaran matarlo, fue para proteger a Subaru. Me gustó ese capítulo, desarrollaron muy bien la conexión Subaru-Julius, son muy buenos amigos, lástima que Subaru termina olvidándose de Julius y el pobre queda súper impactado cuando se entera de esto, pero es una amistad interesante. Asimismo también me gustó la parte donde se descubre la verdad acerca de Anastasia, o bueno, cuando Julius la descubre porque nosotros ya sabíamos qué pasaba con ella, aunque no del todo porque no sabíamos que se estaba muriendo cada vez que utilizaba magia, y eso me hace preguntarme por qué carajo se enloqueció cuando Reid estaba a punto de matar a Julius, por qué comenzó a lanzarle magia a diestra y siniestra. Seguro ella lo hizo porque no querían perder a Julius, porque era alguien importante y no querían que las fuerzas de su equipo disminuyeran, pero si te soy sincero me dio la impresión de que Julius es una persona mucho más importante para Anastasia de lo que creemos, es decir, si Irina estuvo dispuesta a arriesgar la vida de Anastasia, la persona que más quiere y a quien le desea la máxima felicidad, eso solo puede significar una cosa: Anastasia está enamorada de Julius y si Julius muere, ella será infeliz. Es lo que yo interpreto, pero puede que la razón sea distinta. Pero en fin, vamos a lo que nos importa. El último capítulo y el reseteo de Subaru. El final del capítulo 7 me tomó completamente por sorpresa. No esperaba que Subaru fuera a perder la memoria en un punto tan importante de la historia. No pensé que el que subía las escaleras con esos edits de TikTok era un Subaru reseteado. Un Subaru que tenía los recuerdos de su vida anterior, pero no los de su tiempo en Lugunica. Si tengo que serles honesto, al principio sentí miedo con esta decisión, porque el Subaru del principio de la historia de la primera temporada no es que me cayera muy bien que digamos. A ese loco tuvieron que desarrollarlo bastante, Julius tuvo que apalizarlo para que empezara a caerme más o menos bien. Entonces no sabía si con este reseteo Subaru iba a mantener esa personalidad que vimos en la primera temporada,
o si por el contrario se comportaría como una persona menos molesta y ruidosa, que al final fue lo segundo porque el contexto es distinto, ya no es que aparezca de la nada en un mercado, en un pueblito o en una ciudad o lo que sea, sino que directamente aparece en esta torre, una torre donde en cualquier momento lo matan. Me impresionó el grado de comprensión que mostró este sujeto, dándose cuenta de que para los demás personajes la pérdida de su memoria es un asunto serio, muy serio. Desde su punto de vista, él fue enviado a un mundo de magia y fantasía donde hay chicas lindas y todo lo que quieras, pero cuando empieza a ver la reacción de Julius, la reacción de Ram, sobre todo la de Ram, con eso se podría decir que pone los pies sobre la tierra. Se propone investigar qué es lo que sucedió, piensa que puede recuperar la memoria con el paso del tiempo, pero el problema es que la situación a la que llega este nuevo Subaru no es la ideal, no tiene tiempo para ponerse a investigar. No tiene tiempo para intentar recordar quién es porque la muerte lo acecha, lo empujan hacia las escaleras, no una, sino varias veces. La segunda vez muere de forma horrible. Verlo cayendo por las escaleras mientras se le van destrozando los huesos y se le van desprendiendo algunas partes de su cuerpo es muy fuerte, también un poco incómodo porque es una muerte horrible y nos hace pensar ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué Subaru terminó de esta manera? ¿Qué fue lo que lo llevó a tomar esta decisión? Y digo esta decisión porque al final del capítulo 7 es él quien dice, oye, creo que si hago esto, podríamos solucionar el problema de la segunda prueba, que fue allí cuando salió corriendo directamente hacia la biblioteca. Como tal, no creo que el plan de Subaru haya sido perder la memoria, pero el libro que le causó esta amnesia sí debió ser leído por él de forma voluntaria. ¿Y cuál fue este libro? Se estarán preguntando. Pues la respuesta es que no lo sabemos y me sorprende que no lo sepan, porque si tú encuentras a Subaru en medio de la biblioteca desmayado con varios libros a su alrededor, lo ideal es leer el título de esos libros y tratar de comprender cuál fue el que le causó este problema. Claro, existe la posibilidad de que antes de que Emilia y Beatriz lo encontraran, alguien haya escondido el libro que leyó. Eso también es verdad porque hay como una especie de conspiración. Por algo estuvieron empujando a Subaru varias veces, no sabemos qué personaje fue, pero lo estuvieron haciendo. Y esto nos hace pensar en muchos escenarios, tipo que hay alguien infiltrado en esta torre, alguien que quiera hacerles daño, o que uno de sus amigos, una de las personas con las que él viajó, lo está matando por una u otra razón. ¿Y quién podría tener motivos para matarlo? Esa es la cuestión, no lo sabemos, pero más o menos tengo una idea de quién podría ser. Emilia y Beatriz obviamente quedan descartadas. Shaula no creo que esté dispuesta a matar a Subaru, es decir, ya lo ha matado antes, como todos los personajes de esta historia que ahora son sus amigos, pero no creo que a estas alturas quiera hacer eso, es su maestro, lo ama, es cierto que no quiere que le abandone la atalaya otra vez, pero esa no es razón para que lo asesine, para que lo lance por las escaleras. No creo que Shaula sea consciente de que Subaru puede volver de la muerte, así que no tendría sentido. Patrache obviamente no es, Julius tampoco, Anastasia podría ser porque Eridna mostró estar muy asustada con la existencia de Subaru, eso podría empujarla a querer deshacerse de él, pero claro, en uno de estos futuros fallidos, entre comillas, pudimos ver que Anastasia se encontraba con los demás cuando Subaru estaba solo frente a las escaleras. Respecto a Ram, tampoco creo que ella quiera asesinarlo, es decir, ha sido una persona muy dura con Subaru en este arco, lo ha tratado bastante mal al punto de que llega a indignar un poco, pero ella no lo odia como tal, en el fondo quiere ayudarlo, quiere creer en él, por lo que no creo que sea capaz de asesinarlo, al menos no en este momento. Rem, por otro lado, me genera cierta desconfianza porque no hay nada que nos indique que ella no se haya podido levantar de su supuesto coma. Recordemos que al sufrir de amnesia, ella no va a recordar a Subaru y lo único que podría interpretar por instinto es el olor de la bruja y tal y como vimos en la primera temporada, Rem se la pasó matando a Subaru una y otra vez, solo por este olor, entonces no lo vería como algo descabellado, pero si te soy sincero, creo que la persona que lo ha estado empujando es Meili, y no porque quiera asesinar a Subaru, sino porque es parte de un plan mucho más grande. ¿Por qué digo que Meili es la culpable? Es bastante simple. Nos han dado varias pistas sobre este tema. La primera tiene que ver con la pregunta que ella le hizo a Subaru en la biblioteca, lo de qué pasaría si ella lo eliminaba. En segundo lugar está la charla que tienen poco antes de que Subaru se separe de los demás, donde ella le menciona que el día anterior fue insensato. Y esto es curioso porque el día anterior fue cuando Subaru rescató a Julius y superó la primer prueba, por lo que técnicamente no actuó de forma insensata en ningún momento. Y eso solo puede significar que este hombre habló con Meili antes de perder la memoria, cuando estuvo en la biblioteca.
Y la tercera y última razón que me lleva a pensar que Meili es la culpable es el hecho de que cuando Shaula pasa a modo asesino al final del capítulo, Meili es la única que no se encuentra en la biblioteca. Habría que ver si todo esto fue obra del propio Subaru, si él creyó que borrándose la memoria podría superar estos desafíos. Ya lo dijo el propio Subaru reseteado, puede que no conozca nada sobre ese mundo, pero podría ofrecerles soluciones novedosas, soluciones basadas en lo que experimentó en su mundo anterior. ¿Es eso o simplemente le salió mal el plan a Subaru? Que también podría ser. Tal vez le faltó el respeto a la biblioteca y terminó así. Y aquí es donde empezamos a entrar en un terreno desconocido y es el de si esta es la primera vez que le pasa esto a Subaru. Es decir, en los primeros capítulos de este arco, Shaula ya había mencionado que a su maestro se le había borrado la memoria. No me acuerdo si fue cuando se cayó en el baño o algo por el estilo, pero se le había reseteado el cassette. Entonces no es la primera vez que sucede. Y aunque los memes de Subaru empezando la historia en el arco 6 son bastante graciosos, la verdad es que podría no estar muy alejados de la realidad. Es decir, ¿quién nos asegura que lo que vimos en el primer capítulo sea realmente el inicio de la historia de Subaru? Y si en realidad su primera aparición en Lugunica se dio 400 años antes del inicio de esta historia, y si de verdad él sí es el maestro de Shaula, eso explicaría la forma de hablar de Shaula, explicaría la forma de vestir de Shaula, explicaría cómo funciona la torre con el tema de las constelaciones del mundo de Subaru, entre muchas más cosas. Probablemente la historia inició hace 400 años, pero el hombre perdió la memoria y de repente apareció en el centro de Lugunica justo antes de la selección real. Tal vez el Subaru original iba de camino a esa selección, pero algo le ocurrió por el camino y perdió la memoria. Claro, también se podría pensar que la pérdida de memoria de Subaru podría deberse a los arzobispos de la Gula, pero los poderes de esos locos no funcionan así, además de que ellos no habrían dejado vivo a Subaru, se lo habrían comido en el acto. Eso y que el propio Tapei dijo que no olvidáramos que Subaru quedó en el piso después de leer un libro, por lo tanto, sí, perdió la memoria por culpa de leer un libro de la muerte. ¿Que a qué personaje le corresponde ese libro? No lo sabemos, pero esa es la clave de esta pérdida de memoria y como digo, probablemente Subaru, la historia que nosotros conocemos sobre Subaru, no sea correcta. De momento este arco me está pareciendo muy bueno, muy divertido, está generando muchas teorías en mi mente y ya veremos cuál de todas termina siendo realidad. Ah, sí, casi lo olvido, tremendo guamazo que le metió Subaru a Beatriz. Ah, amigo, la dejó remuerta. Cómo se nota que esta situación está superando al protagonista al punto de que está empezando a imaginar risas extrañas, probablemente de la persona de la que leyó el libro, y te hace pensar que tal vez todo habría sido distinto si Subaru solo hubiera lavado los platos. Pero en fin, por mi parte lo dejamos hasta aquí. Si les ha gustado este video no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, el Psy Congru.